Hola, hola, mi gente bella y chismosa de YouTube. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con las palomitas listas porque hoy tenemos un salseo del bueno, del que nos gusta, del que nos tiene pegados a la pantalla. Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde les traemos toda la carnita asada del mundo del espectáculo turco, ese que tanto amamos y que nos tiene comiendo ansias cada semana. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más shippeadas y, admitámoslo, más extrañadas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que, como ya vieron en el título del vídeo, hoy vamos a destapar una bomba. Una bomba que involucra a declaraciones explosivas, rumores confirmados, y por supuesto, a nuestra querida Hande Erçel. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué fue lo que dijo Kerem Bürsin que hizo que Hande explotara? ¿Se trata de un malentendido? ¿O hay algo más profundo detrás de todo esto? Pues agárrense fuerte porque vamos a analizar cada detalle, cada palabra y cada gesto para intentar descifrar este misterio que tiene a todo el mundo del espectáculo turco en vilo. Antes de que nos sumerjamos en este chismecito jugoso, les recuerdo, como siempre, que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, darle like a este vídeo si les gusta el contenido. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles todo el salseo turco que tanto aman. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Para entender el meollo del asunto, tenemos que remontarnos un poco al pasado. Como todos sabemos, Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron y enamoraron durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocimos en Latinoamérica. Su química en pantalla era innegable y rápidamente, la ficción se trasladó a la realidad. Se convirtieron en la pareja del momento, acaparando portadas de revistas, siendo perseguidos por los paparazzi y generando una legión de fans que los amaban y los apoyaban incondicionalmente. Su relación era de ensueño, al menos desde lo que podíamos ver a través de las redes sociales y las entrevistas. Viajes románticos a lugares paradisíacos como las Maldivas. ¿Quién no recuerda esas fotos de Hande en bikini? Gestos de cariño en alfombras rojas, miradas cómplices que parecían sacadas de un guión de comedia romántica, todo parecía indicar que estábamos presenciando el nacimiento de una historia de amor digna de un cuento de hadas. Incluso se hablaba de campanas de boda, de planes de formar una familia, de comprar una casa juntos, el drama, mis amores, el drama. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores sobre una posible crisis en la relación. Los fans más observadores, esos que analizan cada like, cada comentario y cada story en Instagram como si fueran expertos en criptografía emocional, notaron que ya no compartían tantas fotos juntos en redes sociales, que sus interacciones eran menos frecuentes y que en general, había un ambiente de tensión entre ellos. Al principio muchos lo atribuyeron a la apretada agenda de ambos actores, quienes estaban enfocados en sus respectivos proyectos profesionales. Hande estaba grabando una nueva serie, creo que era Azize en ese momento, y Kerem estaba viajando por el mundo, promocionando sus películas y participando en eventos internacionales. Pero lamentablemente los rumores terminaron confirmándose, Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia, como era de esperarse, causó un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco. Los fans quedaron devastados, organizando hasta vigilias virtuales en Twitter con el hashtag #AnkerForever. La intensidad del fandom. Las especulaciones sobre las razones de la ruptura no tardaron en aparecer, alimentadas por fuentes anónimas, paparazzi con información privilegiada y, por supuesto, la infaltable amiga cercana, que siempre sabe más de lo que dice. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades. Hande, dicen, era más espontánea y extrovertida, mientras que Kerem era más reservado e introspectivo. Otros a la presión mediática, que, admitámoslo, debe ser insoportable cuando tienes a todo un país obsesionado con cada detalle de tu vida. Y otros más a la intromisión de terceros, con rumores sobre posibles infidelidades y relaciones secretas. Aquí es donde se pone bueno, mi gente. Lo cierto es que ni Hande ni Kerem dieron una explicación oficial sobre los motivos de su separación, lo que alimentó aún más la curiosidad y el morbo de la prensa y del público en general. Optaron por el silencio, por el clásico seguimos siendo amigos, que en el mundo del espectáculo suele significar no nos podemos ni ver. Desde entonces ambos actores han seguido con sus vidas profesionales y personales por separado. Hande Erçel ha protagonizado varias series de éxito como Bambaşka Biri, demostrando una vez más su talento y versatilidad como actriz. También ha sido vinculada sentimentalmente con otros famosos, como el guapísimo actor KNYLDRM. Chismecito extra. Dicen que anduvieron un tiempo pero la cosa no prosperó, y más recientemente con el empresario Hakan Sabank, con quien se le ha visto de viaje por Europa y Medio Oriente. Ella sí que sabe disfrutar la vida. Aunque hasta ahora no ha confirmado ninguna relación formal, Hande parece estar disfrutando de su soltería y enfocándose en su carrera.
Por su parte, Kerem Bürsin ha seguido trabajando en diferentes proyectos tanto en Turquía como en el extranjero, consolidándose como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional. Ha participado en películas de Hollywood, ha firmado contratos con importantes marcas y ha seguido cosechando éxitos en la pantalla chica turca. También se le ha relacionado con varias mujeres, como la influencer española Andrea Duro, otro romance fugaz, pero al igual que Hande, ha mantenido su vida personal alejada de los focos mediáticos. Ambos han construido un muro alrededor de su vida privada, probablemente hartos del escrutinio público al que fueron sometidos durante su relación. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Recientemente Kerem Bürsin concedió una entrevista a un medio de comunicación turco, la revista Hello Turkiye para ser exactos, donde habló sobre su carrera, sus proyectos futuros y por supuesto, sobre su relación con Hande Erçel. La entrevista era bastante extensa y cubría varios temas, desde sus inicios como actor hasta sus aspiraciones como productor. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, en un momento de la entrevista, cuando el periodista le preguntó sobre su relación con Hande, Kerem hizo una declaración que, según fuentes cercanas a Hande, no le hizo ninguna gracia. ¿Qué fue lo que dijo exactamente Kerem Bürsin? Pues, según estas fuentes, Kerem afirmó que su relación con Hande fue una etapa muy bonita de su vida, pero que al final, no funcionó porque ambos buscaban cosas diferentes. Hasta ahí suena como una declaración bastante genérica y poco comprometedora, ¿verdad? Podría ser la respuesta de cualquier famoso después de una ruptura. Sin embargo, la bomba estalló cuando Kerem añadió que quizás, Hande no estaba preparada para una relación tan seria como la que él buscaba. ¡Boom! Ahí lo tienen. Esa fue la frase que al parecer, hizo que Hande Erçel explotara. ¿Por qué? Pues porque, según las fuentes cercanas a la actriz, Hande consideró que esta declaración era injusta, machista y que la dejaba en una mala posición frente a la opinión pública. Hande, según estas fuentes, sintió que Kerem estaba insinuando que ella era inmadura, irresponsable y que no estaba a la altura de una relación seria. Que la estaba pintando como la chica que no quería compromiso, mientras que él era el hombre maduro y responsable que buscaba algo más. Y a Hande no le gustó nada esa imagen. ¿Pero por qué Hande se tomó esta declaración de forma tan personal? Pues al parecer, hay varios factores que influyeron en su reacción. En primer lugar, Hande siempre ha sido muy reservada con su vida personal y no le gusta que se hable de sus relaciones sentimentales en los medios de comunicación. Recordemos que durante su relación con Kerem, ambos trataron de mantener un perfil bajo y evitar dar demasiados detalles sobre su vida privada. En segundo lugar, Hande siempre ha sido una mujer muy independiente y fuerte, y no le gusta que se la juzgue por sus decisiones personales. Ella ha trabajado duro para construir su carrera y no quiere que se la defina por sus relaciones amorosas. Y en tercer lugar, Hande, al parecer, todavía guardaba cierto cariño y respeto por Kerem, a pesar de la ruptura, y le dolió que él hiciera este tipo de declaraciones públicas. Quizás esperaba un poco más de tacto y consideración por parte de su expareja. ¿Y cómo reaccionó Hande Erçel ante estas declaraciones? Pues, según las fuentes, Hande se puso furiosa y se comunicó directamente con Kerem para expresarle su malestar. Al parecer, la conversación fue bastante tensa y subida de tono, con gritos y reproches de ambos lados. Hande le dejó claro a Kerem que no le permitía que hablara de ella de esa manera y que sus declaraciones eran injustas y dañinas para su imagen. Dicen que le dijo algo así como, no tienes derecho a hablar de mí como si yo fuera una niña inmadura. Yo sé lo que quiero y no necesito que me digas lo contrario. Uf, qué fuerte. Pero la cosa no quedó ahí. Según las fuentes, Hande también se comunicó con su equipo de representantes y abogados para evaluar si las declaraciones de Kerem eran difamatorias y si podían tomar medidas legales al respecto. Analizaron cada palabra, cada frase y cada posible interpretación de las declaraciones de Kerem para ver si había motivos para demandarlo. Al final, decidieron no presentar ninguna demanda, probablemente para evitar un escándalo mediático aún mayor, pero le enviaron una advertencia a Kerem a través de sus abogados para que no volviera a hacer este tipo de declaraciones sobre Hande en el futuro. Le dejaron claro que si volvía a hablar de ella de esa manera, no dudarían en tomar acciones legales. Ahora bien, es importante aclarar que toda esta información proviene de fuentes cercanas a Hande Erçel, y que Kerem Bürsin no ha dado su versión de los hechos. Por lo tanto, es posible que la historia sea diferente desde su perspectiva. Quizás él no tenía la intención de ofender a Hande y sus palabras fueron malinterpretadas. O quizás sí quería dejarla en evidencia y mostrarse como la víctima de la relación. No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que las declaraciones de Kerem causaron un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco y generaron un debate sobre la responsabilidad de los famosos al hablar de sus exparejas en los medios de comunicación. Algunos defendieron a Kerem, argumentando que tenía derecho a expresar su opinión sobre su relación con Hande siempre y cuando no la difamara ni la insultara.
Que él simplemente estaba dando su punto de vista sobre lo que pasó y que no tenía la intención de hacerle daño a nadie. Otros, en cambio, criticaron a Kerem, argumentando que era innecesario hacer este tipo de declaraciones públicas y que solo servían para dañar la imagen de Ande. Que debería haber mantenido silencio y evitar hablar de su expareja en los medios. Lo cierto es que este incidente nos recuerda que detrás de las cámaras y de las alfombras rojas, los famosos son personas de carne y hueso, con sentimientos y emociones como cualquier otro. Y que aunque su vida esté expuesta al público, tienen derecho a la privacidad y al respeto. Que no todo vale en el mundo del espectáculo y que hay que tener cuidado con las palabras que se dicen, especialmente cuando se trata de relaciones pasadas. Además, este incidente también nos invita a reflexionar sobre la importancia de ser responsables con nuestras palabras, especialmente cuando hablamos de personas que han sido importantes en nuestras vidas. Porque aunque una relación termine, siempre es importante mantener el respeto y la consideración hacia la otra persona. Que no hay necesidad de echar leña al fuego y que es mejor dejar las cosas en el pasado. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo las posibles interpretaciones de las palabras de Kerem. ¿Realmente estaba insinuando que Ande era inmadura? ¿O simplemente estaba tratando de explicar por qué la relación no funcionó desde su punto de vista? ¿Hay alguna otra lectura posible de sus palabras? Es posible que Kerem, al decir que Ande no estaba preparada para una relación tan seria, se refiriera a que ambos tenían diferentes prioridades y expectativas en ese momento de sus vidas. Quizás Kerem buscaba algo más estable y comprometido, como formar una familia y tener hijos, mientras que Ande estaba más enfocada en su carrera y en disfrutar de su juventud, viajando por el mundo y explorando nuevas oportunidades. También es posible que Kerem, al hablar de cosas diferentes, se refiriera a que ambos tenían diferentes intereses y proyectos a futuro. Quizás Kerem quería establecerse en un lugar y construir un hogar, mientras que Ande quería seguir viajando, viviendo experiencias nuevas y disfrutando de su libertad. Otra posible interpretación es que Kerem simplemente estaba tratando de justificarse a sí mismo por la ruptura. Quizás se sentía culpable por haber terminado la relación y estaba tratando de encontrar una manera de explicarlo sin quedar como el malo de la película. En ese caso, sus palabras podrían haber sido más una forma de autojustificación que un ataque directo a Ande. En cualquier caso, es importante recordar que estas son solo especulaciones. Solo Kerem Bürsin sabe realmente lo que quiso decir con sus palabras. Pero lo que sí está claro es que sus declaraciones no fueron bien recibidas por Ande Erçel, y que generaron una gran tensión entre ambos. Y por supuesto alimentaron el morbo y el chismorreo de la prensa y los fans. Y ahora, la pregunta del millón, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin? Pues a juzgar por los últimos acontecimientos, parece bastante improbable. Después de esta polémica, parece difícil que puedan volver a tener una relación cordial y respetuosa, y mucho menos una relación amorosa. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, nunca se sabe. Como dice el dicho, nunca digas nunca. Hemos visto reconciliaciones más sorprendentes que esta. Quizás con el tiempo ambos actores puedan superar este incidente y volver a tener una relación cordial y respetuosa. O quizás este sea el final definitivo de su historia. Solo el tiempo lo dirá. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contárselo. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es seguir apoyando a Ande Erçel y a Kerem Bürsin en sus respectivos proyectos profesionales y esperar a que encuentren la felicidad en sus vidas personales. Porque al final del día, eso es lo que todos queremos para ellos. Que sean felices, que triunfen en sus carreras y que encuentren el amor, ya sea juntos o por separado. Hemos llegado al final de este vídeo, mi gente. Espero que hayan disfrutado de este salseo turco tanto como yo. Y ahora, vamos a recapitular brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. En primer lugar, hemos hablado de las declaraciones de Kerem Bürsin sobre su relación con Ande Erçel, que según fuentes cercanas a la actriz, no le hicieron ninguna gracia. En segundo lugar, hemos analizado las posibles interpretaciones de las palabras de Kerem y las razones por las que Ande se sintió ofendida. Y en tercer lugar, hemos reflexionado sobre la responsabilidad de los famosos al hablar de sus exparejas en los medios de comunicación. Espero que este vídeo les haya sido informativo y entretenido. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de las declaraciones de Kerem Bürsin? ¿Creen que Ande Erçel tiene razón en sentirse ofendida? ¿O creen que Kerem solo estaba expresando su opinión? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación entre ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber si son #team Ande, #team Kerem o #team neutral. Quiero leer sus opiniones más apasionadas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles todo el salseo turco que tanto aman.
Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y estén siempre al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Recuerden que aquí les traemos todo el chisme, sin censura y con mucho amor. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós. Y recuerden, siempre hay salseo en el mundo del espectáculo turco. No se lo pierdan.